Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a iniciar el capítulo número 10 del curso de nóminas. Hasta el momento lo que hemos estado viendo es, por un lado, son aspectos teóricos referentes al tema laboral y a las nóminas, como es el salario mínimo interprofesional, el IPREM, las garantías salariales, el FOGASA y otros aspectos de este estilo. Y por otro lado hemos estado analizando la estructura de una nómina basándonos en un supuesto sencillo de una nómina con salario mensual. También hemos visto cuál es el orden adecuado para poder cumplimentar una nómina correctamente. A partir de ahora nos vamos a centrar en diferentes supuestos prácticos que cada uno analice un aspecto concreto que nos puede suceder en la empresa. Si en el anterior capítulo, y en los anteriores capítulos, mejor dicho, habíamos hablado de una nómina con salario mensual, ahora vamos a hablar de una nómina con salario diario. Vamos a ver las particularidades y cómo se cumplimenta. Recordemos que este era el proceso que teníamos que cumplimentar. Partíamos del encabezamiento hasta llegar al final al total a deducir y obtener el líquido a percibir, que es el objetivo final de la nómina, para saber cuánto tenemos que pagar al trabajador. Ahora bien, con el salario diario, aunque es muy parecido el procedimiento a la cumplimentación de una nómina con salario mensual, hay algunas particularidades que tenemos que considerar. Básicamente es que cuando hablamos de una nómina con salario diario, primero nos van a dar o vamos a saber cuánto cobra el trabajador diariamente y por tanto tendremos que trasladarlo a lo que cobrará a lo largo del mes. ¿Cómo lo haremos? Pues si sabemos lo que cobra diariamente, tendremos que multiplicarlo por los días que se ha cotizado durante el mes. Por otro lado, la prorrata la tendremos que calcular diaria. ¿Cómo lo calcularemos? Pues nada, simplemente es una vez sepamos el importe de las 2 pagas extraordinarias o 3, las que tenga la empresa, dividiremos por 365 o 366 en función de los días del año. Si es bisiesto, pues serán 366. Una vez ya tenemos la prorrata diaria, pues también la tendremos que trasladar a mensual y calcular la prorrata mensual. ¿Cómo lo haremos? Pues si sabemos cuál es la prorrata de un día, simplemente tendremos que multiplicar por los días del mes. Eso es lo que tendremos que hacer, prorrata diaria por número de días cotizados del mes. Por otro lado, aquí tendremos que comprobar, antes de dar por válido el importe que nos diga, si esa base de contingencias que habremos calculado, trasladarla a base contingencias diaria para saber si está dentro de los mínimos y máximos que establece la normativa. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues una vez tenemos la base mensual, lo dividiremos por los días del mes. Y así comprobaremos si está dentro de la base mínima y máxima. Recordemos que en los grupos de 8 a 11, como hemos comentado, tienen salario diario y la base mínima va a ser siempre 35 euros y la base máxima 135,67. Recordad que esto es en el 2019, el año que viene será con toda probabilidad otros importes diferentes. Y también la base de contingencias comunes, hablaremos de base mensual. Entonces tendremos la mínima 1.466,40 y la máxima 4.070,10. Bueno, pues una vez tenemos esta información, ya vamos a ver el supuesto, que es en la misma empresa, Logística del Mediterráneo, con sus datos fiscales y de seguridad social. La empresa es la misma, por tanto se dedica al transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza. Y los datos del trabajador, que será Gerardo Portés Gratis, con sus datos también fiscales. Aquí lo importante es saber a qué grupo cotiza, el grupo 8, es oficial de segunda, y el contrato también indefinido. Percibe un salario base de 75 euros diarios y además recibe un complemento de antigüedad del 12% de su salario. Y percibe 2 pagas extraordinarias al año, que incluye su salario base más la antigüedad, las pagas de 30 días. En concepto de IRPF le retienen un 6%. Vamos con la nómina. Pues vamos a introducir los datos de la nómina diaria. En este caso, como hemos comentado, se trata de Gerardo Portés Gratis, con NIF, el que nos dice el supuesto, el número de la seguridad social, pues también el que nos dice el supuesto, la categoría es oficial de segunda,
que se corresponde con el grupo de cotización 8. El periodo de liquidación es la nómina de marzo, por tanto del 1 del 3 del 2000X a el 31 del 3 del 2001X. El número de días, en este caso, al tratarse de una nómina con salario diario, con retribución diaria, el número de días será de 31, no de 30 como era en la nómina mensual. Ahora ya tenemos que proceder a la cumplimentación de los devengos. Según el proceso que hemos visto, primero teníamos que cumplimentar el encabezamiento y el periodo de liquidación. Una vez hecho esto, ya dijimos, bueno, que aquí lo más importante eran los grupos de cotización, que nos dirá si se trata de una nómina con retribución diaria o mensual. En este caso es diaria. Y los días de cotización. En el caso de salario diario, podría ser 28, 29, 30, 31, si es todo el mes. En este caso 31 porque es todo el mes de marzo, que son 31 días. Una vez hecho esto, teníamos que calcular o determinar los devengos o las percepciones salariales y no salariales. Vamos con ello. Entonces, ¿cuál es el salario base en este caso? Pues por supuesto, pues nos lo dice. Como hemos comentado, el trabajador percibe un salario base diario de 75 euros, además de un complemento de antigüedad del 12% de su salario. El salario base, por tanto, es 75 euros diarios por 31 días del año, son 2.325. Y el plus de antigüedad, pues será 2.325 por el 12%. 0,12 o 12%, 279. Y ya no tenemos ni horas extraordinarias ni nada más. Por tanto, una vez estábamos en los devengos, ¿dónde teníamos que ir? Pues según los 8 pasos que comenté, nos tenemos que ir a las bases de cotización, a la parte final de la nómina, al pie de la nómina. Pues ahí vamos. Y aquí teníamos que calcular la base de contingencias comunes y la base de contingencias profesionales. Entonces, la base de contingencias comunes era la remuneración mensual más la prorrata de las pagas extraordinarias. Y aquí la dificultad que podría venir es que ahora las horas son diarias. Entonces, nos vamos a la nómina. ¿Cuál es la remuneración mensual? La remuneración mensual es de 2.604. Pues 2.604 tenemos que introducirlo en esta casilla de aquí. ¿Cuál es la prorrata de las pagas extraordinarias? ¿Cuál es la prorrata? Pues tenemos que calcularla en base diaria. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues aquí en la parte de abajo os he puesto el proceso que tenemos que seguir. Primero tenemos que calcular cuál es la prorrata diaria. ¿Cómo lo calculamos? Pues sumamos el importe de las dos pagas extraordinarias, que el importe es de la paga extraordinaria del salario base, más la antigüedad, es decir, lo que nos dice el supuesto es que las pagas extraordinarias incluyen su salario base más la antigüedad. Y ahora tenemos que calcular cuál es la prorrata diaria. ¿Cómo lo calculamos? Pues serán, según el supuesto, nos dice que son 75 euros diarios más la antigüedad. La paga extraordinaria es 75 más el plus de antigüedad dice que es del 12%, más 12%, vamos a poner por 75, el 75 multiplicado, esta cantidad, todo esto multiplicado por 30 días del mes. Estos serán lo que corresponde a una paga extraordinaria. Bien, y ahora, como son dos pagas extraordinarias, multiplicaremos por 2, me da 5.040. Y como esta cantidad la tengo que dividir por 365 días del año, o 326 si fuera supuesto, nos da que la prorrata diaria es de 13,81. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque ahora tenemos que calcular la prorrata diaria, multiplicarlo por el número de días cotizados en el mes, que puede variar. En este caso va a ser 31. Entonces será la prorrata diaria por 31 días del mes. Y me dice que son 428,05.
Bien, esta cantidad, 428,05, la tenemos que introducir aquí en prorata pagas extras, 428,05. Y nos dice que la base de contingencias, de cotización por contingencias comunes es de 3.032,05. ¿Qué tenemos que comprobar ahora? Que esto esté dentro de los límites máximos y mínimos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, podemos ir a la página de la Seguridad Social, vamos a empresarios, cotización, bases y tipos de cotización. Aquí nos dice que la prorrata ahora es diaria, bueno, son todas iguales, 135,67. Y la mínima son 35 y 135, tiene que estar entre medio de las dos, si no, cogeremos una de las dos. Por tanto, ¿cuál es la base de contingencias comunes diaria? Pues tendremos que dividir esto entre los 31 días del mes. 3.032,05, que es la base de contingencias comunes de todo el mes, dividido por los 31 días del mes cotizados, nos da 97,81. Que como vemos, está, tal y como hemos visto, está dentro de los límites de entre 35 y 107. Pues ya tenemos la base de contingencias comunes diarias, ya hemos calculado la base de contingencias comunes, y la base de contingencias profesionales va a ser la suma de la base de contingencias comunes más le tenemos que añadir las horas extras, que en este caso serán 0, porque este trabajador no ha hecho horas extras durante el año. Por tanto, serán 3.032,05. En este caso, como no existen horas extras, la base de contingencias comunes y profesionales coincide. ¿Qué base nos falta por calcular? La base sujeta a retenciones por IRPF. La base sujeta la vamos a calcular pues por los devengados durante el mes, que son 2.604 euros. 2.604. Muy bien. Ahora tengo que aquí indicar los tipos, los porcentajes que se corresponden con las aportaciones de la empresa. ¿Qué cotiza la empresa por contingencias comunes? Tal y como hemos visto en la teoría, es el 23,60%. Por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Tenemos que comprobarlo en la página de Hacienda de la Seguridad Social. Hay un PDF, lo vamos a descargar. Y aquí en tarifa de primas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, descargamos el PDF. Bien, nuestra actividad era la 494, por tanto vamos a buscar nuestra actividad. La 494 está aquí, transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza. Y aquí nos dice que es el 2 de incapacidad temporal y el 1,70 de incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Por tanto, cotizamos un 3,70%. Aquí, como es un operario, un trabajador, va a cotizar por el importe que nos dice la normativa, que es en este caso es el 3,70%. Pues aquí pondremos 3,70%. Lo voy a poner en rojo porque esta cantidad más que nada puede variar de un ejercicio a otro. En cambio, estas cantidades van a ser generalmente las mismas, no sé que cambien, pero esta sí que puede variar. También puede variar la cotización por desempleo, que si es contrato indefinido es el 5,50%. Si es contrato temporal, entonces es el 6,70%. Esto, como lo vamos a ver repetido en diferentes supuestos, esto os lo vais a ir aprendiendo solo al final. Por formación profesional, las empresas cotizan un 0,60%. Por el Fogasa cotizan un 0,20%. Por horas extras normales cotizan lo mismo que en contingencias comunes, el 23,60%. Y por horas extras de fuerza mayor, lo que cotizan es el 12%. Estos importes siempre van a ser los mismos, entonces los vamos a repetir en cada uno de los supuestos que hagamos. Aquí nos falta calcular cuáles son estos porcentajes, que todos estos de aquí, hasta horas extras, que ya no, se van a calcular sobre la base de contingencias profesionales. Por tanto, vamos a multiplicar este por este. Y nos da 112. Este ya está calculado. Este también vamos a multiplicar la base de contingencias profesionales por el porcentaje. Este vamos a multiplicar
también lo mismo, base por el porcentaje. Aquí, bueno, no hace falta que lo calculemos, es 0 por 23,60 es 0 y 0 por 12 es 0. Bueno, pues ya tenemos aquí las aportaciones de las empresas, que era el siguiente paso que teníamos que realizar según el proceso que he comentado yo previamente. Entonces ya estamos hemos calculado las bases de cotización a la Seguridad Social, hemos calculado las aportaciones de la Seguridad Social a cargo de la empresa y ahora tenemos que ir a calcular, todas las deducciones. Ahora ya tenemos que calcular las deducciones a la Seguridad Social. Entonces, tenemos que calcular el IRPF y el resto de deducciones. Nos vamos aquí. Bueno, la base de IRPF es esta y el supuesto, en este caso, de momento haremos caso de lo que nos diga el supuesto. Más adelante aprenderemos a calcular estos porcentajes. Bien, pues por IRPF se cotiza un 6%. Y luego, ¿cuáles son las cotizaciones del trabajador? Pues el 4,70 por contingencias comunes, este siempre va a ser el mismo, a no ser que cambie la normativa. El por desempleo va a ser el 1,55 cuando es contrato por tiempo indefinido y cuando es contrato temporal es el 1,60. Formación profesional va a ser el 0,10, que es lo que cotiza el trabajador. Por horas extraordinarias normales, que aunque no tengamos lo vamos a poner, 4,70, y por horas extraordinarias de fuerza mayor es un 2%. Estas son las cotizaciones del trabajador. Como veis, el empresario cotiza mucho más que nosotros a la Seguridad Social. Y a partir de aquí vamos a calcular los porcentajes. Pues por contingencias comunes tenemos que multiplicar la base de contingencias comunes por el porcentaje 4,70 que lo tenemos aquí. Por desempleo, pues aquí ya tenemos que tener en cuenta el de contingencias profesionales. Este por este. Aquí exactamente lo mismo. Multiplicamos este por contingencias profesionales. Y aquí vamos a hacer lo mismo, igual a el 4,70. ¿Por qué? Pues aquí será por las horas extraordinarias, que son 0, pero bueno, lo vamos a poner. Nos va a dar 0. Y aquí también. Aquí serán las horas extraordinarias por fuerza mayor, que también lo pondremos por 0. Ya tenemos calculadas las deducciones y también la cotización por IRPF. Pues bueno, con esto ya tendríamos contabilizada, cumplimentada la nómina. ¿Cuánto percibirá el trabajador? Pues 2.255,22. Muy bien, ya sabemos cómo cumplimentar y calcular una nómina con salario diario. Pues ¿qué vamos a ver en el próximo capítulo? Pues vamos a seguir viendo diferentes supuestos. En este concreto lo que vamos a ver es cómo calcular una nómina mensual con paga extraordinaria. Es decir, que aparte del salario mensual, le corresponde también ese mes la paga extraordinaria. ¿Cómo calcularíamos en ese caso la nómina? Pues bueno, espero que os sigan gustando estos vídeos, que os estén siendo de utilidad y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos y buenas tardes.